Ya, vamos a orar entonces. Oremos al Señor, hermano. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos las gracias, Señor bendito, porque en tu misericordia provees del tiempo para el tío José que nos pueda ministrar, enseñar. Tú provees de esta situación donde podemos reunirnos al calor de tu palabra, acercarnos más al corazón del Señor Jesucristo, comprender más de su amor, de cómo tenemos que ser, de cómo conducirnos en tus cosas, en la vida, para dar un buen testimonio del Evangelio, algo que sea bueno para ti, algo que sea como ofrenda de olor fragante, que sea también útil para testimonio del Evangelio para los que no te conocen. Padre, acompáñanos, guía por medio del Espíritu a nuestro hermano José Reyes, Padre, para que pueda hablar la palabra, Señor, y que también nuestros corazones se gocen y sean llenados de toda tu bondad, de toda tu misericordia y de todo lo bueno que viene de ti. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Amén, Padre. Amén, Señor. Amén. Ya, podemos comenzar para leerlo, para más o menos eh, introducir la parte que va a haber hoy día desde el 25, 2.25 al 3.8. Serían 13. Tenemos... Ya, a ver, vamos a molestar al Marcelo que lea del 25 al final hasta el 29 y del 3.1 al 3.8 al Pepe. ¿Está bien? Ya. Entonces, Romanos 2.25 en adelante. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Pero si por mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Ya, está ahí nomás. Entonces, en el final del capítulo 2 tenemos el caso de los judíos, ya que estamos viendo en cuanto a su situación como pecadores, ¿verdad? Pero del 3.1 al 8 tenemos una conclusión que sacan los judíos con respecto a su situación delante de Dios, y el apóstol Pablo responde. Ahora, ¿quién es el que pregunta? No sabemos exactamente. Cuando comienza ahí, qué ventaja tiene, pues un interlocutor que hace preguntas. Ahora, no necesariamente un judío directamente que le está preguntando al apóstol, sino podría ser preguntas que, como él, siendo judío y entendiendo la situación de los judíos, probablemente él mismo hace las preguntas, ya, por si alguno se las hiciera, algún judío, con respecto a su situación respecto en cuanto a Dios, ¿ya? Entonces, primero vamos a ver por qué ellos llegan a esa conclusión, a las preguntas que tenemos entre uno, que la vamos a ir viendo ahí de a poco.
Entonces, estamos en la parte final del capítulo 2, en el verso 25. ¿Ya? Entonces, ellos tenían la ley, ellos decían ser enseñadores, los judíos, que tenían la verdad, se pensaban maestros, etcétera, pero ellos también faltaban a la ley. Por ejemplo, dice en el verso 21 del capítulo 2, tú pues que enseña a otro, no te enseña a ti mismo, tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras, tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio o haces negocio con los ídolos, tú que te jactas de la ley con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y dijimos que esa es una realidad, especialmente ese texto está relacionado con los creyentes, con el pueblo de Israel que está en cautiverio, y sus vidas eran muy lejos de lo que Dios exigía. Por tanto, el nombre de Dios era blasfemado. Y además, dijimos que era blasfemado porque los babilonios reconocían a sus dioses más poderosos que el Dios de Israel, pensando que los dioses de ellos habían vencido al Dios de Israel por causa de tener cautivo a los judíos. Pero en realidad era Dios quien había entregado al cautiverio a su pueblo Israel por causa de la desobediencia y de la falta a la ley. Eso es lo que habíamos visto antes. Entonces ahora habla de la circuncisión, podemos decir, de los privilegios de los israelitas, que ellos los tomaban como propios, como únicos, y que eso los hacía acreedores de la salvación, incluso de la justicia, que es lo que Romanos lo que trata en la justicia aplicada, la declaración que Dios declara justo al pecador a través de la fe. Ellos, los judíos, pensaban que ellos, por ser de hijos de Abraham, habla en el capítulo 4, por tener la circuncisión, por tener la ley, que ellos ya estaban listos. Pero ahí comienza en el 25 hablando el apóstol Pablo con respecto a esa circunstancia. Y dice así, verso 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Es decir, la circuncisión era una marca que a ellos lo mostraba como apartados para Dios. Pero la condición era que ellos guardaran la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión, va unida la circuncisión con el guardar la ley. El verso 26, aquí va a pasar rápido porque lo que vamos a ver es 3:1 al 8. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, es decir, el gentil, el que no es judío, si él, por su asunto de la conciencia, por el conocimiento intuitivo de Dios, de que Dios es santo, de que el pecado no lo concibe Dios, etcétera, por intuición y por las cosas que él ve y lo que se le ha revelado, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, y esa es una condición también, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. O sea, el guardar la ley era lo importante, no la marca en el cuerpo, sino el guardar la ley, es decir, el corazón. Entonces, si un incircunciso, un gentil, guardaba la ley, aunque era incircunciso, internamente se iba a tomar como uno que había echado fuera lo que es carnal natural. Verso 27. Y el que físicamente es incircunciso. Mira lo que está diciendo, o sea, le está diciendo, mira, tú eres circunciso físicamente. Mira, el que es incircunciso, o sea, que no tiene corte del prepucio físicamente, pero guarda perfectamente la ley, es decir, cumple la ley en el sentido que la honra, la reconoce, te condenará a ti. O sea, además le está diciendo que aunque el judío tenga la circuncisión y la ley, si el gentil guardare perfectamente la ley, la cumpliera, dice, te condenará a ti. O sea, los judíos aquí están quedando sin nada, con las manos vacías. Que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Entonces ellos tropezaban en la ley. La palabra transgresor ahí para basis es tropezar y caer dentro de la ley. O sea, ellos teniendo la ley tropezaban y caían una y otra vez. Pero era porque ellos no temían a Dios, porque ellos no honraban a Dios ni honraban la ley. Ese era el problema de ellos.
Entonces tener la circuncisión y la ley no le justificaba. Pero después, por eso los judíos dicen, entonces, ¿para qué la ley? ¿Para qué la circuncisión? Después preguntan. ¿Ya? Verso 28. Dice así. Pues no es judío el que lo es exteriormente, es decir, el que tiene la circuncisión y aún la ley. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. No es esa la que tiene validez. En realidad, la circuncisión que el Señor mandó en el capítulo 17 de Génesis a Abraham era para separar un pueblo para sí. Pero esa circuncisión lo que expresa es echar fuera la naturaleza carnal. Esa es la figura, lo carnal, lo que no es espiritual. Pero eso debería, en los judíos, haberse llevado a la vida interior, haberlo ellos practicado en la vida interior. ¿Y cuál era la ocasión? ¿Cuál era la oportunidad? Que cuando se les dio la ley posteriormente, ellos guardasen la ley. Y al guardar la ley, reconociéndola delante de Dios, eso es lo que se llama la circuncisión, porque iban a llevar una vida espiritual, aunque no tuvieran el Espíritu Santo, pero la ley es espiritual. Entonces dice, no es judío el que lo es exteriormente, de lo que ellos estaban jactando, de tener la circuncisión, no, o la ley, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente, es decir, lo que se ve, lo que se manifiesta externamente, no es eso. No es esa la verdadera circuncisión, eso le está diciendo. Por tanto, aquí todo es espiritual desde el principio. Después dice verso 29, sino que es judío el que lo es en lo interior, en lo oculto, en lo secreto. Ese. Por ejemplo, la ley ellos, ¿cómo lo hacían? Algo dijimos. Ellos se manifestaban externamente, ¿verdad? Oraban delante de todos los hombres para que lo vieran, ¿verdad? Con sus ropas llamativas. Cuando ayunaban, demostraban que ayunaban, demudaban su rostro, mostraban que su rostro estaba pálido, que habían ayunado, para que todos los vieran que ellos habían ayunado. Y además la limosna la hacían delante de todos, que los vieran, que fueran vistos, pero además ellos daban de lo que les sobraba, pero que fueran vistos de todos. Pero ¿cuál era la realidad? Cuando el corazón es incircunciso, cuando echada fuera toda intención humana y carnal. El que oraba lo hacía en secreto, cerraba la puerta y oraba a su Dios. Los fariseos recibían su recompensa de los hombres. Dice, ya tienen su recompensa, los hombres lo aplaudían. Pero el que lo hacía en secreto, se cerraba la puerta y oraba, Dios le recompensaría. El que hacía la limosna en secreto, Dios le recompensaría. Y el que ayunaba sin mostrar al hombre sino a Dios su ayuno, Dios lo recompensaría. Pero ellos buscaban la recompensa de los hombres. Entonces era todo externo, todo a la muestra, no para Dios. Ellos no vivían para Dios. Ellos se comparaban con los otros hombres y se creían mejores. Dice 29, sino que es judío el que lo es en lo interior, en lo oculto, en lo secreto, en lo escondido. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu. Esa es la que ellos no tenían, muchos. Habían algunos que la tenían, pero muchos no tenían esa circuncisión, la del corazón, en espíritu. No en la letra, dice, en el sentido de no en la ley, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces es una realidad interior, no por signos externos ni por descendencia. Entonces ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros no somos esclavos de nadie, somos libres. Y el Señor le decía que eran esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque ellos en el fondo la ley no la cumplían y ellos su pecado lo manifestaban. El Señor conocía los corazones. Quizás la otra gente los veía a ellos como muy santos, muy apartados, porque la palabra fariseo significa separado, es decir, aparte de ellos, mostraban o querían mostrar una superioridad, ¿verdad? Pero no para atraerlos, sino para ellos enaltecerse. Entonces, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ellos buscaban la alabanza de los hombres y no la de Dios. Y el capítulo 3, que es el que vamos a ver más ahora, hace la pregunta al tiro.
de un judío, ¿cómo pensaría un judío con estas cosas que se están diciendo? Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Entonces, ¿para qué? Si el gentil, teniendo fe, tiene lo mismo que el judío, entonces, ¿cuál es la diferencia? Si es creyendo nomás, entonces, ¿por qué a nosotros no nos dijeron lo mismo? ¿Para qué nos dieron la ley? ¿Y la circuncisión de qué sirve? Si la circuncisión real, dice, usted me está diciendo que la circuncisión no sirve de nada, eso está entendiendo el judío, y el gentil, el que un perro, un perrillo para ellos, para los judíos, el que mucho menos que nosotros, ellos podrían cumplir la ley en su mente, en su conciencia, y ser circuncidados y nosotros no. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿No habría diferencia entonces? Entonces ellos están diciendo, bueno, entonces, ¿para qué no dieron eso? Y aquí el apóstol Pablo comienza a enaltecer lo que Dios ha hecho. El problema no es Dios, lo que él hizo con respecto a la circuncisión dada a Abraham y con respecto a la ley dada a los judíos. El problema son ellos. Y aquí está tratando él de explicar la situación para que el judío quede conforme, pero a la vez para que el judío busque al Señor de corazón. Porque hemos dicho que aunque aquí está hablando de la parte oscura, de la parte de la desobediencia, del pecado, vimos el pecado de todos los hombres, ¿verdad? Vimos el pecado de aquel que es el moralista, aquel que piensa que es mejor que otro, que le apunta a los otros y lo juzga, pero en realidad se juzga a sí mismo porque hace lo mismo. Y ahora vimos el pecado, o sea, la falta de los judíos, y aquí el judío está preguntándose, entonces, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve la circuncisión en la ley? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la ventaja? Entonces dice, se pregunta aquí como un judío que está preguntando sobre esta situación. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Entonces el judío dice, bueno, ¿en qué somos superiores nosotros? ¿En qué somos preeminentes? ¿En qué? ¿Cuál es la ventaja con respecto a los gentiles? Dice, ¿o de qué aprovecha? ¿Cuál es la utilidad? Dice, la circuncisión. ¿Cuál es? Si al final damos cuenta que los gentiles son igual que nosotros nomás, pero no es así. Verso 2 dice, mucho, en todas maneras. El apóstol Pablo es tajante. No dice que depende de lo que haga o no haga, aquí no. Ellos tenían ventaja, que ellos no vivieran de acuerdo a ese beneficio que Dios le dio, a esa distinción que Dios le dio de ser el pueblo de Dios, de ser el Hijo de Dios, hasta el día de hoy lo es, aunque están endurecidos, el Hijo de Dios es llamado Hijo de Dios, llamado la esposa de Dios, la esposa de Dios el Padre, eso es. Yo soy tu marido, tú eres mi esposa. Entonces, en el fondo dice mucho en todas maneras, mucho. Y esa palabra mucho está hablando que es algo que excede a lo ordinario, es una palabra fuerte. Dice en todas maneras o en todo modo, mucho. No solo un poco, no solo alguna diferencia, sino mucho. Primero o primeramente, dice ciertamente, y eso el que cuando pone ciertamente es que es algo seguro, es así, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Eso no lo tenían los gentiles. Los gentiles lo único que tenían ellos era por las cosas hechas, ¿verdad? Era por su conciencia, que Dios operaba en su conciencia para poder distinguir entre lo bueno y lo malo, pero la palabra de Dios no la tenían los gentiles. La palabra de Dios le fue confiada, ¿verdad? Le fue confiada a los judíos. Entonces, cuando dice la palabra ahí confiada, es la palabra como de fe. Se les confió, se les fió a ellos, y es pasivo. ¿Qué significa? Que ellos no la recibieron, o sea, ellos no la tomaron por sí mismos, sino la recibieron de Dios a través de Moisés y luego de los profetas. Pero la recibieron de Dios. Dios a ellos les fió la palabra de Dios, se las dio, se la entregó para que ellos pudiesen conocer la palabra de Dios. Y de esa manera
poder ser un testimonio hacia las naciones con respecto a la palabra de Dios, para dar testimonio a las naciones. Pero a las naciones, a los gentiles no se les dio la palabra de Dios. Por eso dice mucho en todas maneras. Y querido hermano, nosotros podemos hablar de nosotros, tenemos la palabra de Dios. No, es sumamente importante y uno está feliz, contento de que los hermanos se interesen en la palabra de Dios. Nosotros tenemos un tesoro en la palabra de Dios. Y ellos tenían un tremendo tesoro que ellos de alguna manera no lo tomaron en cuenta, tal como era. Entonces, por eso el interlocutor aquí pregunta, porque en el fondo él mismo, el judío, tiene que volver a valorar y a reconocer que lo que Dios hizo con ellos fue especial. Él era un pueblo especial, único, un especial tesoro. Le dio el sacerdocio, le dio la ley, le dio todo. Lo tenían todo, pero ellos fueron los que no guardaron las cosas de Dios. Entonces, ¿qué ventaja tiene? Entonces, ¿cuál si veo que aquí, o sea, si el gentil cree, nosotros también tenemos que creer, o sea, lo mismo? No, no es así. Ellos tenían mucha ventaja. Primero, ciertamente que les ha sido confiada o fiada la palabra de Dios. Esa palabra, cuando dice palabra de Dios, no es la normal, sino que se usa para referirse a cualquier escrito sagrado procedente de Dios. Y esa palabra significa oráculo, ¿ya? Y fue a sus profetas quienes Dios confió esa palabra, ¿ya? Entonces, oráculos para su pueblo Israel. Entonces, yo voy a leer un texto mientras. Entonces, tenemos que pensar que los judíos siguen siendo el pueblo de Dios, sigue siendo un pueblo especial, y fue a quienes Dios les confió la palabra de Dios. Dios se la confió. Dice, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Entonces ellos estaban ahí administrando las cosas que son de Dios. Eso es lo que ellos ahí tenían. ¿Ya? Y hay otro texto que dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces a ellos les fue confiada la palabra de Dios, les fue dada a ellos. ¿Ya? Entonces dice ahí, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, en el verso 3, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Sigue haciéndose pregunta este judío, ¿ya? Este interlocutor sigue haciéndose pregunta. Entonces, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos o infieles, es decir, con respecto a la ley, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios, es decir, será invalidada, será abolida, la palabra ahí dejar sin valor, será dejada sin valor la fidelidad de Dios. O sea, Dios los abandonó a ellos, porque ellos fueron incrédulos o infieles, no. Dios sigue siendo fiel. Por eso dice más adelante, sea Dios verá y todo hombre mentiroso. Dios siguió siendo fiel. Les confió la palabra de Dios. A ellos se las confió. Entonces dice, si alguno de ellos habrán sido, o sea, la actitud del hombre cambiará la actitud de Dios, eso está diciendo. No, aunque ellos fueran incrédulos, dice, habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Dios nunca los abandonó, jamás. Él es fiel, ha sido fiel hasta el final. A ver, vamos a ver un texto ahí, a ver si lo vemos. A ver, dice así. ¿Cómo lo dice? A ver. Oseas capítulo 8. Dice, le escribí las grandezas de mi ley, es decir, a los judíos, y fueron tenidas por cosa extraña o por poca cosa. Entonces dice, les escribí las grandezas de mi ley.
y fueron tenidas por cosas extrañas. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso Jehová, ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Entonces, en el fondo, es la infidelidad de ellos, la incredulidad de ellos, hizo que Dios hiciera su juicio. Pero no tiene nada que ver con que Dios sea infiel. Ellos tomaron la ley como cosa extraña, cuando en realidad era de Dios para ellos, para que ellos se beneficiaran de ellos, fuera un testimonio, llevaran esa vida santa apartada, fueron ellos así limitados para que llevaran esa vida y fuera un testimonio para las naciones. Como dijimos antes, que el siervo, que es Israel, fue sustituido por su falta, por su error, por su caída, por el siervo de Jehová, que es Jesucristo. Y por eso le dice que me es poco, lo hemos dicho este texto, me es poco que seas testigo a mi pueblo Israel, sino también te daré para que seas luz a los gentiles. ¿A quién fue? Al Señor. Y eso tenía que haber sido Israel. Es decir, que ellos fueran testigos y fueran luz a los gentiles. Pero eso no fue el Señor, tomó el lugar de ellos, el siervo de Jehová, en Isaías capítulo 42 en adelante. Entonces dice, su incredulidad haber hecho nula la fidelidad de Dios. No, si Dios es fiel. ¿Saben? Cuando veamos el Romanos 9 al 11, vamos a ver la fidelidad de Dios, cómo Él es fiel para con su pueblo, hasta el día de hoy, aunque ellos han sido incrédulos. Entonces dice, verso 4, de ninguna manera. Mire, este término es una interjección muy fuerte que significa jamás, no sea, no suceda, o sea, por ningún motivo va a ser invalidada, nula, abolida la fidelidad de Dios, jamás, nunca, no sea, dice. Dice, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Ya? Entonces, voy a leer otro texto. Yo después voy a dejar abierto para los hermanos que quieran hacer preguntas. Dice así, mira, hay un texto que dice de la veracidad, dice, mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. Dice, a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Entonces dice Jeremías en el capítulo 10:10, dice, mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. Es verdadero, Él no es falso. Entonces, cuando dudan de su fidelidad, el apóstol aquí responde, de ninguna manera, no sea, no suceda, pero jamás. Antes bien, sea Dios veraz. Y esa palabra sea es un imperativo. Es decir, nosotros tenemos que reconocer, responder, y los judíos también tienen que responder y reconocer la veracidad de Dios. Es un mandato, es una orden y es urgente. O sea, eso no tiene por ningún momento que entrar en el pensamiento de que Dios sea infiel. Por eso es un imperativo. Sea Dios veraz. Es decir, lo es. Pero cuando dice el imperativo es que en el pensamiento del judío no tenga ninguna posibilidad de entrar la duda de que Dios es fiel. Por eso es un imperativo. Y todo hombre mentiroso, eso también tiene que quedar claro en la mente del judío, ¿ya? Y todo hombre mentiroso entra a los judíos, a los gentiles, pues, todos, pues, ¿ya? Dice, como está escrito, o como ha sido escrito, ¿ya? Ahí también es pasivo decir como, cuando dice, como está escrito, generalmente ese término es un pasivo en el sentido de que Dios lo ha dado por el Espíritu, lo ha inspirado para que los profetas lo escriban. Entonces, el profeta lo recibe de Dios de manera pasiva. Entonces, el sujeto es de afuera y el profeta recibe la comunicación divina para que sea puesta aquí en las Escrituras. Entonces, como ha sido escrito o como ha sido dado a los profetas para que lo escriban. Dice, para que sea justificado en tus palabras
y venzas cuando fueres juzgado. Aquí está la situación de David cuando él peca en adulterio con Betsabé, ¿ya? Y además en contra de Urías, su marido, a quien lo envió al frente del combate para que fuera muerto y quedarse con la mujer, con la corderito, ¿ya? Con el corderito, ¿ya? Con la mujer. Entonces él hizo todo eso, planificó todo eso. Y dice, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Veamos el texto, si quieren, en Salmo 51. Vamos a leerlo del verso primero, para leer el texto completo. ¿Se alejó Marcelo? Ya. 51:1, dice así. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y aquí viene el texto. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Quién era el pecador? Él. Él era el pecador. No Dios. Él es el que pecó. Sergio Reyes. Is that? Sergio Reyes and the host. Hit this one up here. Wait a minute. Get the Don volume. Denis. Hola, don Denis. Open it. Open Okay, it. yeah, just a minute. Hola, hermano. ¿Cómo Mute. está? Hola, hola, aquí estamos. Recién gusto. llegando. Ya. Ahí está. Hola. Mire. Hola. Sí, mire, estamos estudiando ahora acá Romanos, nos estamos juntando para estudiar. En esta ocasión estamos estudiando el libro de Romanos. Ajá, Sí, muy bien. Excelente. sí, así que en eso estamos 3 días a la semana, estamos juntándonos. Sí. Muy bien. Hola, hermana Gloria, gusto de saludarla. Tanto Igual. tiempo. Sí, Sí, gusto de mucho, verla. mucho. Ya. Bien, vamos a continuar. ¿Ya? Entonces, Bien. el hecho es que David reconoce su pecado y enaltece al Señor, porque él dice, para que sea reconocido justo en tu palabra. Es decir, la palabra de Dios, cuando enjuicia el pecado, Él es justo. Él opera justicia. Y dice, y tenido por puro en tu juicio. Nadie puede acusar al Señor. Por eso dice, para que seas justificado en tus palabras y venza cuando fueres juzgado. ¿Quién va a juzgar al Señor si el que peca es el hombre y no Él? Pero Él tiene todo el derecho de juzgar porque Él es el Dios, el Señor, el creador de todas las cosas y es santo. Por tanto, Él no admite el pecado. Entonces, por eso ahí dice en el verso 4, de ninguna manera, es decir, jamás sea Dios reconocido o puesto como infiel. Dice, antes bien sea Dios verá y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Entonces, es imposible que Dios sea infiel. Es imposible. El hombre es el que falta, es el hombre. Si hay alguna consulta, pregunta, algo pueden decir, no hay ningún problema. Y si no, seguimos nomás. ¿Ya? ¿Seguimos? Ya. Bien. Verso 5. Mire el argumento que el apóstol Pablo usa aquí, lo que podría pensar el judío. Mire lo que dice. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice el apóstol Pablo. Entonces él está pensando, tratando de ponerse en la mente del judío siendo él judío. Dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, es decir, si las faltas de ellos, es como si David hubiera dicho, yo cometí adulterio, yo cometí homicidio, y eso ensalza a Dios.
resalta la justicia de Dios, porque mientras más pecador yo, más justo es Dios. Eso es lo que está diciendo. Y dice, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigos? Como si el que peca le está haciendo un favor a Dios, porque está haciendo resaltar su justicia. Eso es lo que pensaría el judío. Miren, hay un texto aquí mismo en el capítulo 6, lo voy a leer, que dice así. También es una pregunta retórica, el 6:15. Es una pregunta retórica que podría resultar del tema previo en el capítulo 6, dice. Veamos el verso 14 primero, dice. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, pues dice, ¿qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. Entonces, el judío, el problema del judío ahí cuando habla eso, dice, bueno, si la ley no tiene valor, porque en el fondo él está sacando conclusión que Pablo está diciendo que la ley no tiene valor, que es un antinomiano, o sea, en contra de la ley, y no es así. Entonces, él está diciendo, bueno, si no estamos bajo la ley, la gracia da libertad, entonces pequemos nomás, porque estamos bajo la gracia, y la gracia es libertad. Y el apóstol Pablo corrige en su palabra y dice que está bajo la ley de Cristo. Mire, leamos de nuevo el 14 y 15 en 6, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, no se hará señor, no lo esclavizará al creyente, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley es la que esclaviza, no la gracia. Eso está diciendo. Pero podría entenderse mal. Y pregunta el apóstol Pablo retóricamente, ¿qué pues? ¿Pecaremos o debemos pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? O sea que los judíos, medios picados así, ya están diciendo entonces la gracia perdona a todo. Pequemos nomás. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Y entonces, ¿y la ley? Entonces, eso él está pensando como un judío podría pensar. Pero responde. Y dice, pero dice, hablo como hombre. Dice, ¿será injusto Dios que da castigo o que hace recaer la ira sobre el que peca? Si el pecado hace resaltar su justicia, lo hace a él más justo, le estamos haciendo un beneficio. Entonces, ¿Dios será injusto que da castigo? No es injusto, porque en ningún momento el Señor está animando al pecado, ni en ningún momento la gracia está animando el pecado, sino lo que hace la gracia, como vimos la vez anterior en un estudio de Gálatas, la gracia lo que hace es que da la libertad, pero a la libertad no para dar ocasión para la carne, dice mismo Gálatas, sino la libertad para no estar esclavizado bajo el pecado. Y la ley lo que hace, por nuestra debilidad de la carne, de la naturaleza humana, es esclavizar al creyente y al judío también. Pero los judíos, ¿sabe cuál es el problema del judío? Que ellos no tomaron la ley correctamente. Entonces dice, ¿será injusto Dios que da castigo? Claro que sí, pues porque Dios no admite el pecado y la gracia nos da libertad para pecar. Nunca ha sido enseñado eso. Es un pensamiento de ellos nomás. Dice, hablo como hombre, es decir, en términos humanos. El apóstol lo dice, para que no piensen que él está enseñando eso. Verso 6. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? ¿Cómo lo haría? O sea, Dios tendría que aplaudir el pecado y darle la gracia al mundo porque pecan, porque aumenta su justicia. Eso tendría que hacer. Los judíos están diciendo una cosa, por lo menos el apóstol Pablo está aquí como un respondiendo a un judío o preguntándose él a sí mismo, pensando que un judío podría tener esas ideas. O sea, Dios está diciendo que su justicia crecerá y será engrandecida si el hombre peca más y más. Eso, o sea, ¿cómo se le puede ocurrir eso? Pero se le ocurre al judío. Porque ellos la ley la toman como algo
para su justificación, pero la ley nunca ha justificado, porque dice ningún ser humano será justificado delante del hombre por la ley, por las obras de la ley, nunca, ningún hombre. La ley lo único que hace, enseña en Gálatas, es aumentar el pecado, llevarnos como ayo hacia Cristo, el cual ha entregado su vida para perdonar los pecados, es decir, hacia la fe. Eso es lo que hace la ley. Y los judíos lo que tienen que haber hecho es haber engrandecido la santidad de Dios. Por supuesto, reconocer la ley, pero haber engrandecido la santidad de Dios. ¿Cómo era justificado el judío anteriormente? Reconocía la ley. Justificaba a Dios y reconocía su incapacidad para cumplirla, pero exteriormente la cumplía, pero el que la entendía se daba cuenta que era pecador. Entonces dice, verso 6, en ninguna manera. Entonces, ¿será injusto? Primero decía, será infiel, en ninguna manera, jamás. Aquí dice, será injusto, en ninguna manera, jamás, no suceda, enfático, por ningún motivo. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? ¿Cómo lo va a juzgar si le está aplaudiendo el pecado? Si los judíos, un judío se metió en la mente que Dios está poco menos que aplaudiendo el pecado porque eso enaltece su justicia. ¿Cómo lo va a juzgar? ¿Cuál será el motivo? No habría ninguno. Entonces pequemos nomás, total, Dios es engrandecido, engrandecía su justicia, entonces Dios está sin ningún problema. ¿Cómo lo va a juzgar? Si Dios juzga el pecado, no admite el pecado. Entonces es contradictorio. Ya dice, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria. Otro argumento más, ¿ya? Cuando dice, pero sí, ahí no es condicional, sino es algo seguro. Y podemos traducirlo así. Pero ya que por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria. Es decir, aquí hay un judío que está asegurando que por su mentira la verdad de Dios abundó para su gloria. Entonces, sea Dios verá y todo hombre mentiroso, él está diciendo aquí que mi mentira, al ser mentiroso, dice, abunda para la gloria, dice, porque Dios es verdadero. Está aumentando el argumento, no solamente con su injusticia, sino con su mentira. Entonces aquí lo que está haciendo el judío es esto, miren, tengo una nota, dice, el hombre procura diluir su responsabilidad delante de Dios, incluso culpar a Dios por un obrar injusto, porque en última instancia es usado para glorificar a Dios. Entonces ellos primero tratan de librarse de su responsabilidad y decir, pequemos no más. Y además, si Dios nos juzga, es injusto, porque nuestro pecado, en última instancia, es usado para glorificar a Dios, y en este caso la mentira. Miren lo que está diciendo. Pero, ¿saben? Miren, en el fondo, podemos decir así en un término medio chileno, el judío está picado. ¿Por qué? Porque él está diciendo, bueno, entonces si los gentiles son justificados, que son pecadores, hacen lo que quieren en su vida, y así dice la persona ahora, mire, este ahora va a la iglesia, y cuántas cosas no hizo lo que quiso y ahora va a la iglesia. ¿Ya? Entonces el judío con el gentil está picado, le dice, bueno, entonces si la ley no sirve para nada, la circuncisión no sirve para nada, según ellos, entonces, bueno, pequemos y mintamos, total, eso engrandece la gloria de Dios. ¿Cómo entonces, si los gentiles son pecadores? Pues? Nosotros no somos, el apóstol Pablo dice a Pedro en Gálatas, nosotros no somos pecadores entre los gentiles, nosotros somos otra cosa, somos el pueblo elegido, hijos de Abraham, tenemos la ley, y el Señor está justificando eso, entonces hagamos lo que queramos nosotros también para que nos justifique. Eso más o menos están diciendo. Pero como leímos al principio, dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, que ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios.
o fiada a la palabra de Dios, que lo leímos ya. Entonces tenía mucha ventaja. Los gentiles no tenían la palabra de Dios, solo la conciencia y además por medio de las cosas hechas. Entonces dice, verso 7, porque si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Si eso le da esplendor y grandeza, mi mentira, y abunda para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? El mismo tema. Aquí no dice hablo como hombre, pero sí está usando ese tema como que el error, la mentira, el pecado, aumenta la verdad de Dios y para su gloria. Entonces, lo que ellos aquí están dejando un poquito de lado, aparentemente, es que ellos la ley no la entendieron bien. Este judío por lo menos no la entendió bien, porque entendió solamente la ley de manera externa. No entendió el corazón de la ley, que está presentando un Dios santo que no admite el pecado. No mentirás, dice. Y ahí dice, si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, dice, no mentirás. Dice, no harás injusticia. La injusticia tiene que ver todo el daño para con el prójimo. La fornicación, el adulterio, el robo, la codicia, eso es injusticia. Amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. La injusticia no. Ni pecar contra Dios. Entonces, ellos no entendieron la ley. Eso es lo que está pasando. Pero ¿saben qué? Ellos tienen que avanzar un poquito también y tratar de entender lo que Dios está haciendo con respecto a los gentiles, que era el servicio que ellos tenían que hacer para con los gentiles. Abrir las puertas a través de su vida, apartada por la ley, abrir las puertas para la salvación de los gentiles y abrir su corazón a los gentiles. Y ellos usaron la ley para sentirse superiores, para sentirse más que ellos. Y ahora están enojados porque los gentiles han entrado en la gracia. Y sin la ley, y sin la circuncisión. Entonces, cuando le dice que, lo vamos a decir de nuevo, cuando dice que si él, dice en el verso 26 del capítulo 2, dice, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Eso lo debe hacer hervir al judío, hervir de rabia. Pero ¿cómo el judío, el gentil, o sea, cómo va a cumplir la ley si él son pecadores? O sea, y además que su incircuncisión va a ser como si nosotros somos incircuncisos, no ellos. Pero ¿de qué está hablando aquí este caballero? Más o menos así, ¿eh? Entonces eso le hervía a él. Pero lo que pasa es que dice, no es judío, en el 28, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, no es esa. Es una señal de elección de Dios para con los judíos, pero la real no es esa, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Miren, veamos el verso 9 del capítulo 4, para aumentar un poquito, y de ahí terminamos con el versículo 8 del capítulo 3. Miren, verso 9 del capítulo 4, para aumentar un poquito lo relacionado con la circuncisión y la fe. Dice, ¿es pues esta bienaventuranza, la que dice David antes, solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? O decía, ¿para los judíos nomás o también para los gentiles? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. La fe le fue contada a Abraham por justicia en el capítulo 15 del Génesis, y la circuncisión le fue dada en el 17. Entonces, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Es decir, era un gentil más. Verso 11, y recibió la circuncisión como señal. Ahí cambia la cosa. Como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. O sea, la circuncisión es una señal de la fe que tuvo.
para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, por la fe nomás, a fin de que sea también a ellos a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, a los incircuncisos, y padre de la circuncisión. Y mira lo que dice: para los que no solamente son de la circuncisión, no es suficiente. O sea, son de la circuncisión, pero no es suficiente. Tienen que vivir de acuerdo a esa realidad, dice, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces, el problema de depender de la circuncisión, aún de la ley, no es suficiente. Porque si ellos realmente se han de llamar hijos de Abraham, han de confiar, de creer como Abraham, para que esa fe a ellos también les sea contada por justicia. Y lo más maravilloso para nosotros, que no somos judíos, es que también la fe nos es contada como justicia. También a nosotros. Entonces, claro, uno dice aquí de estar picados los judíos, pero ¿sabe lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo? Está procurando hacer considerar a los judíos. Está procurando que los judíos se vuelvan al Señor. Que los judíos no permanezcan en una confianza en las cosas externas, sino que Dios ve el corazón. El corazón, no las cosas externas, el corazón. Entonces dice, verso 8, lo último, dice, ¿y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Miren, pues ya. O sea, esto pareciera que es algo real que dicen. No es solamente una pregunta retórica, sino pareciera que es algo real que dicen del apóstol Pablo, ¿ya? Y seguramente de los otros siervos que están con él. Dice, ¿y por qué no decir como se nos calumnia o como se nos blasfema? ¿Ya? Blasfemia ahí es la palabra y es hablar mal de alguien, como hablan mal de nosotros, dice. Y como algunos cuya condenación es justa, es decir, está diciendo de los cuya condenación es justa, de los que dicen esas cosas. ¿Qué cosas dicen? Afirman que nosotros decimos, lo cual no es verdad, hagamos males para que vengan bienes. Entonces están diciendo, por ejemplo, nosotros somos salvos, nosotros somos del Señor. Ah, bueno, entonces, ¿y cómo tú te vas? Sí, me voy al cielo. ¿Y por qué? Y entonces podía ser cualquier cosa y te va al cielo igual. Así piensa la gente, po. O sea, lo que hagas va a ir al cielo igual si yo voy al cielo. Por supuesto, la gente piensa así porque en el fondo a ellos les cuesta mucho pensar que uno no viva una vida como ellos, ¿ya? Entonces, aquí los judíos están diciendo eso, que Pablo ahora, que está bajo la fe, bajo la gracia, entonces está diciendo, mi salvación es segura, mi esperanza es segura, por el Espíritu de Dios mi esperanza es segura. Entonces los otros sacan en conclusión, o sea, ahora puedo hacer lo que quiere, igual se va a ir al cielo. No, no puede ser. Po. Eso más o menos está diciendo. Pero más aún, está diciendo, hagamos males para que vengan bienes. O sea, es como diciendo, pasémoslo, hagámoslo, para pasarlo bien hay que portarse mal. Eso es lo que dice el mundo. Entonces dice, la conclusión dice, peca cuanto quieras, ya que la gracia alcanza para cubrir todo pecado. Pequemos nomás, si total la gracia más aumenta. Esos son los bienes. Acusan al apóstol de antinomianismo, antiley, es decir, que él está contradiciendo la ley, o está en contra de la ley. Lo acusaban de eso. Entonces, ¿qué decían más o menos? Peca cuando quieras nomás, dice, ya que la gracia alcanza para cubrir todo pecado. Mira, el capítulo 5, verso 20. Dice así, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es decir, lo que hace el pecado manifiesta el pecado. La ley, o sea, la ley lo que hace es que manifiesta el pecado, lo pone así al frente, lo manifiesta, lo saca fuera. Porque el hombre no puede cumplir la ley. Cuando le dice no mientan, se la miente. Cuando uno le dice a un niño, no camines por allá, cuidado, te va a caer, por ahí vamos.
no tomes eso, lo toma, ¿ya? Nosotros somos igual, la ley hace que se manifieste el pecado. Cuando Pablo dice, cuando la ley me dijo no codicie, más codicio. Eso hace la ley, aumenta el pecado, lo manifiesta, lo hace manifiesto para que el hombre se dé cuenta que es malo, que es pecador. Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Ya? Entonces ya, dice, ¿qué pues diremos? 6:1, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es lo que podría entender a alguien. Que cuando dice, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, se podría entender mal. Entonces, ¿perseveraremos para que la gracia abunde? No es así. Lo que pasa es que el pecado llegó a cierto nivel, a cierta, por así, inflación, se infló. La gracia de Dios nos llama a, lo que hace es que cubre todo ese pecado. Como lo dice más o menos en Adán y Cristo, dice así. Así que, verso 18, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia o por el acto de justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Ya? Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y hay otro texto aquí. Verso 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, y que es Adán, y el don es Cristo. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Entonces lo que hace la gracia por medio de la obra de Cristo es que cubre todas las transgresiones, todos los pecados. Pero alguno podría pensar que al pecar deberíamos permanecer en el pecado para que la gracia abunde. No dice eso. Lo que sí dice es que la gracia es suficiente para cubrir todos los pecados, pero nos llama a pecar. Y esa es la mala conclusión a que alguno de judío podría llegar. Entonces uno lo encuentra hermoso porque en el fondo Pablo es bien, o sea, la sabiduría del apóstol Pablo, siempre uno enaltece eso, cómo él trata las cosas, cómo él ordenadamente en la escritura va, por así diciendo, tratando las situaciones y las trata algunas siempre con amor, pero con mucha, no digo rigidez, sino con mucha claridad, sin reservarse la forma de decirlo para ayudar, para que ellos reconozcan al Señor y que ellos tomen al Señor como veraz, como justo, para que realmente su gloria sea enaltecida, pero no es pecando ni mintiendo, no es así, ni siendo injusto, como él aquí trata el asunto con los judíos. Muy bien, hermano. Yo creo que hasta ahí terminamos este párrafo. Dios mediante, el viernes comenzaremos en el 9 hasta el 20. La idea es terminar más o menos en 3 días un capítulo. No sé si hay algo, pero si no, oramos porque se está grabando, oramos, termina la grabación y podemos conversar los que desean conversar, preguntar, etcétera. ¿Ya? Sergio, ¿te puedo molestar para que ore para terminar? Ya, ok, gracias. Padre Santo, Padre bendito, gracias te damos por esta oportunidad de estar al calor de tu palabra, aprendiendo más de ti, Padre. También entender en el tiempo que se escribió estas cartas, Señor, son los mismos problemas que están ocurriendo el día de hoy, donde la moralidad del hombre va atachando y va arrasando y se van colocando en posiciones de santidad que la verdad las cosas no han profundizado mayormente en tu palabra. Pero tú nos has entregado esta palabra para que podamos nosotros ingresar y alimentarlos de tu buen juicio, Padre. Y las escrituras hablan por sí mismas. No podemos tratar de transgiversar tu palabra porque tu palabra es clara. Padre mío, también te damos gracias por las personas que han escuchado, las personas que se han podido conectar y hemos disfrutado
una velada maravillosa, junto con tus piedras vivas, porque sabemos que tú estás al medio. Gracias, Padre, por escuchar esta oración y te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, Amén. Señor. Amén, Padre.